Cómo un solo maestro logró unificar todas las enseñanzas del budismo y hacerlas accesibles para todos. ¿Conoces las enseñanzas de Atisa? Hola, queridos buscadores, bienvenidos a la aventura del saber. Atisa fue un maestro y erudito budista bengalí que revitalizó y reformó el budismo en el Tíbet a principios del siglo XI. Esperamos este mensaje sea de vuestro agrado. Dejad en comentarios. La iluminación en una nueva era. Atisa Dipankara Srijnana, 982 a 1054 AC, fue un pandita, un erudito budista bengalí, y un célebre abad de la renombrada Universidad Monástica de Vikramasila. Su figura se erige como un puente crucial entre el budismo de la India, que en el siglo XI enfrentaba desafíos significativos, y la tradición budista del Tíbet. Atisa es ampliamente reconocido como una de las figuras principales en la difusión del budismo Mahayana y Vajrayana en Asia. A invitación del rey del Tíbet occidental, Hangchu, su llegada al país de las nieves en 1042 d.C. marcó el inicio de la segunda transmisión del budismo, un periodo de revitalización que daría forma a las principales escuelas que existen hoy en día. El legado de Atisa no se limita a su trabajo como misionero, sino que se centra en su extraordinaria capacidad para sintetizar y organizar la totalidad del camino budista. Es el fundador de la escuela Kadampa, una de las nuevas escuelas de traducción del budismo tibetano. Su obra más famosa, Una lámpara en el camino a la iluminación, es el texto que sentó las bases para el género literario conocido como Lamrim, o etapas del camino a la iluminación. Esta exposición metódica de la doctrina y la praxis se convirtió en un pilar fundamental para casi todas las escuelas posteriores, demostrando que Atisa no solo reavivó una tradición, sino que proporcionó un marco de práctica coherente y accesible que perdura hasta el presente. Primera parte. El viaje de un príncipe iluminado. El nacimiento y cuna de un bodhisattva. La vida de Atisa comenzó de manera auspiciosa en la ciudad real de Vikrampura, ubicada en lo que hoy es el distrito de Munsiganj en Bangladesh. Nacido como el segundo de 3 hijos del rey Kalinar y la reina Prabhavati Sri, fue bautizado con el nombre de Candragarba. Las descripciones de su linaje son de una opulencia casi legendaria, con relatos que hablan de un palacio con 13 techos dorados y una población de 100.000 súbditos. Desde una edad temprana, el joven príncipe demostró una inteligencia prodigiosa, dominando diversas artes, la lógica, la música y la astrología antes de cumplir los 3 años, lo que llevó a sus padres a esperar que asumiera el trono. El curso de su vida, sin embargo, cambiaría drásticamente a la edad de 11 años. La noche antes de su inminente boda, la Bodhisattva Tara se le apareció en un sueño. Ella le recordó su potencial kármico forjado en vidas pasadas como un devoto monje y le aconsejó no sucumbir a la marea de la lujuria ni apegarse a las comodidades de la vida real. A raíz de esta revelación, Atisa tomó la firme determinación de renunciar a su reino, familia y posición para buscar la iluminación. A sus padres, que intentaron persuadirlo, les explicó que para su mente un palacio y una prisión no tenían diferencia alguna, ni la ropa fina de los harapos o la comida deliciosa de la carne de perro. Esta narrativa de un príncipe que lo abandona todo por el camino espiritual guarda un parecido notable con la historia del Buda Sakyamuni. Lejos de ser una coincidencia, esta similitud es una técnica literaria de las hagiografías budistas para establecer la grandeza y el destino de una figura. Al enmarcar la vida de Atisa de esta manera, la tradición no solo presenta una serie de hechos, sino que también confiere a su misión un propósito moral profundo y lo eleva a la categoría de un arquetipo espiritual. Este enfoque dota al relato de un poder didáctico y entretenido, sirviendo de inspiración para todos los practicantes. La historia de su renuncia temprana y su compromiso inquebrantable con el Dharma desde una edad tan precoz es el preludio perfecto para el impacto que tendría su labor posterior. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos. La búsqueda de la sabiduría suprema. Impulsado por un deseo insaciable de conocimiento, Atisa se embarcó en una extensa peregrinación a través de la India y otros territorios. Se dice que a lo largo de su vida estudió con más de 150 maestros, dominando prácticamente todas las escuelas budistas y no budistas de su época.
Entre sus tutores se encuentran figuras prominentes como Naropa, de quien recibió la tradición del despertar y meditaciones específicas, y Ratnkaranti, un maestro en el monasterio de Vikramasila. A la edad de 29 años, siguiendo el consejo de sus maestros y deidades en visiones, Atisa se ordenó monje en Bodh Gaya y fue nombrado Dipankara Srijñana. A pesar de su vasta erudición, un susurro de Tara, manifestándose a través de estatuas, le instó a buscar la compasión y la bodhicitta, que significa la aspiración a la iluminación para el beneficio de todos los seres sintientes, como el camino más rápido para alcanzar la iluminación. Esta búsqueda lo llevó a un viaje de casi 14 meses en barco a Suvarnadvipa, la isla dorada identificada como Sumatra, para estudiar con el maestro Serlimpa Dharmakirtir. Durante los 12 años que pasó con Serlimpa, se dice que Atisa alcanzó la realización última de la bodhicitta. Este periodo de estudio no fue un mero desvío en su camino, sino el punto culminante de su formación, el cual daría forma a la totalidad de su legado. Al regresar a la India, Atisa fue nombrado abad de Vikramasila, pero el profundo aprecio por su maestro de Sumatra persistió. Se cuenta que sus ojos se anegaban de lágrimas cada vez que mencionaba a Serlimpa, atribuyéndole todo lo bueno que había logrado. Esta profunda reverencia por su maestro de bodhicitta resalta que esta enseñanza no era un tema más, sino el eje central y el motor de toda su práctica y sus realizaciones. La misión en el Tíbet, un renacimiento espiritual. A mediados del siglo IX, el budismo en el Tíbet había sufrido una severa persecución bajo el reinado del rey Langdharma, lo que provocó una fragmentación y un declive de las tradiciones. Aunque hubo un resurgimiento posterior, las enseñanzas se habían corrompido, mezclándose con rituales esotéricos y creencias locales que generaban confusión. El rey Yese, o del Tíbet occidental, conmovido por esta situación, se propuso invitar a un maestro indio que pudiera purificar el Dharma. En su búsqueda, fue capturado por un rey enemigo, quien exigió su peso en oro para su rescate. Cuando su sobrino, Han Chub, solo pudo reunir una cantidad insuficiente, el rey moribundo le instruyó que no ofreciera más oro por su vida, sino que lo usara para invitar a Atisa, declarando que daría su vida para que las enseñanzas puras llegaran a su pueblo. Impulsado por este sacrificio y la profecía de Tara, Atisa partió de Vikramasila en el año 1040 y llegó al Tíbet en 1042. A su llegada, el rey Han Chubo le pidió una enseñanza que fuera accesible para todos, en lugar de una profunda doctrina. Este ruego complació enormemente a Atisa, quien decidió centrar su labor en corregir los malentendidos y restaurar la pureza de la tradición monástica. La historia del sacrificio del rey Yese o por el Dharma es un relato poderoso que, independientemente de su verificación histórica, sirvió para cimentar la posición de Atisa en el Tíbet como el salvador espiritual de la nación. Este relato, lleno de drama y heroísmo, no solo legitima su misión, sino que también transmite la profunda devoción y desesperación del pueblo tibetano por restaurar sus enseñanzas, sirviendo como un marco de motivación para toda la obra de Atisa. La llegada del maestro, enmarcada por el sacrificio real, se presenta como el cumplimiento de una profecía, un evento predestinado que marcaría el inicio de una nueva era. En su biografía, Atisa fue bautizado como Candragarba y nació en el año 982 después de Cristo. A la edad de 11 años, la visión de la Bodhisattva Tara lo llevó a renunciar a su vida real. A los 29 años, se ordenó monje y adoptó el nombre de Dipankara Srijñana. Para estudiar con su maestro más importante, Serlimpa, Atisa se embarcó en un largo viaje a Sumatra, donde pasó 12 años, de 1011 a 1023, para perfeccionar la práctica de la bodhicitta. A su regreso a la India en el 1025 después de Cristo, fue nombrado abad de la Universidad de Vikramasila. En el año 1040, partió hacia el Tíbet, llegando en el 1042 después de Cristo para iniciar la reforma del budismo tibetano. Finalmente, Atisa falleció en el Tíbet en el año 1054 después de Cristo. Si te gusta, dale like y suscríbete. Primera parte, el viaje de un príncipe iluminado. La lámpara en el camino a la iluminación y el Amrim. A petición de su principal benefactor tibetano, Han Chub, Atisa compuso su obra más influyente, Bodhipatapratpa. Este texto, que significa una lámpara en el camino a la iluminación,
es una exposición metódica de la doctrina budista organizada en lo que se conoce como Lamrim, o etapas del camino. Su propósito central era mostrar la coherencia y la complementariedad de todas las enseñanzas de Buda. En un Tíbet plagado de confusión doctrinal, la genialidad de Atisa fue proveer una hoja de ruta clara y progresiva, una estructura pedagógica que permitiera a los practicantes de cualquier nivel comprender dónde se encontraban en su camino espiritual y qué pasos debían seguir. El Lamrim clasifica a los practicantes en 3 niveles de motivación o capacidad, cada uno con sus propias metas y prácticas específicas. Esta innovación didáctica permitió un acercamiento gradual y ordenado a la vasta complejidad del Dharma. Atisa describió los 3 tipos de personas espirituales con diferentes niveles de motivación. El practicante inicial o mínimo es aquel que busca la felicidad en esta vida y en vidas futuras, a través de renacimientos favorables en reinos superiores, como el humano o el divino. Su práctica se basa en una estricta autodisciplina ética y en el abandono de las 10 acciones destructivas. Del practicante intermedio busca la liberación completa del sufrimiento del samsara, la existencia cíclica, para sí mismo. Para alcanzar este objetivo, su meditación se centra en la contemplación del karma, el sufrimiento, la impermanencia y el refugio en las 3 joyas, Buda, Dharma, Sangha. Del practicante supremo o avanzado es el que aspira a la iluminación completa para el beneficio de todos los seres sensibles. En este nivel, las prácticas clave incluyen el cultivo de la bodhicitta, la práctica de las 6 perfecciones, generosidad, moralidad, paciencia, esfuerzo, concentración y sabiduría, y las prácticas tántricas. El Lamrim no solo presentó una secuencia de prácticas, sino que también demostró cómo la sabiduría y el método se refuerzan mutuamente, siendo la base de la práctica la disciplina ética del nivel inicial, que culmina en las realizaciones tántricas y la sabiduría del nivel superior. Esta visión de que todas las enseñanzas, desde las más básicas hasta las más esotéricas, forman un camino unificado es la contribución más significativa de Atisa al budismo tibetano. El corazón de la compasión, Lohong, y la unión de la sabiduría y el método. De la misma forma que su visión pedagógica transformó el estudio, el legado de Atisa en la práctica se cristaliza en la tradición de entrenamiento mental conocida como Lohong. Esta tradición tiene su origen en las enseñanzas de la bodhicitta que Atisa recibió de Serlimpa en Sumatra. El corazón de estas enseñanzas son los consejos de corazón de Atisa o la guirnalda de joyas del Bodhisattva. Estos consejos, presentados de forma simple y directa, ofrecen una guía atemporal para la vida cotidiana y la disciplina de la mente. Entre sus directrices se encuentran exhortaciones como: no sintáis apego por el amigo ni odio por el enemigo. Atisa instaba a los practicantes a sentir compasión por los seres más sencillos y, sobre todo, evitad despreciarlos o humillarlos. También aconsejaba no buscar los defectos en los demás, sino examinarse a uno mismo para purificar las propias faltas. La esencia de estas prácticas es la cultivación de la mente de la iluminación, la bodhicitta, que se considera el antídoto supremo para todas las aflicciones. Atisa explicó que la enseñanza más elevada es la vacuidad que está dotada con la esencia de la compasión, comparándola con una medicina que contrarresta todas las enfermedades. La universalidad de estos consejos demuestra que Atisa no solo enseñó una filosofía para monjes, sino que ofreció una guía práctica y humanista para cualquier individuo, independientemente de su camino. Su enfoque en la disciplina ética, la autoevaluación y la compasión como fundamentos de la práctica hace que su legado sea tan relevante hoy como lo fue hace 1000 años. Atisa, el maestro, no se centró en milagros o en proselitismo de masas, sino en el cultivo interno de la mente, un enfoque que sigue resonando con personas de diversas culturas y creencias. Si te gusta, dale like y suscríbete. Tercera parte, la semilla y el árbol. La fundación de la escuela Kadampa y la transmisión del linaje. El impacto de Atisa no terminó con su muerte en 1054. Su principal discípulo Dromtonpa, 1005 a 1064, asumió la crucial responsabilidad de organizar y preservar las enseñanzas de su maestro. La tradición de la palabra, Ka y la instrucción, Dham, de Atisa se convirtió en la base de la escuela Kadampa. Dromtonpa fundó el monasterio de Retin,
que se convirtió en la sede de la tradición, y sistematizó el vasto legado de Atisa en la tradición de las 4 divinidades y 3 dharmas. Esta organización de linaje, dividida entre 3 discípulos principales, fue la clave para la supervivencia y difusión de las enseñanzas. Dromtonpa no fue solo un seguidor, sino el arquitecto institucional que construyó la base para que las enseñanzas de Atisa florecieran. Su labor meticulosa garantizó que el Dharma, que Atisa había purificado, se transmitiera de forma intacta y se institucionalizara, evitando que se diluyera o se perdiera con el tiempo. El legado de Dromtonpa es el de un organizador brillante, sin cuya contribución el impacto de Atisa podría no haber sido tan profundo ni duradero. Una herencia para todas las escuelas. La influencia de Atisa trascendió los límites de la escuela que él y Dromtonpa fundaron. Sus enseñanzas del Lamrim y Lohong se convirtieron en la base fundamental de la práctica en prácticamente todas las escuelas del budismo tibetano que surgieron en los siglos posteriores. La escuela Gelug, por ejemplo, se considera una continuación de la tradición Kadampa y a menudo se autodenomina Nueva Kadam. Su fundador, J. Tsongkhapa, basó su obra maestra, el Gran Tratado de los Estadios del Camino a la Iluminación, en la estructura del Lamrim de Atisa. Esto demuestra que la contribución de Atisa no fue solo reformar una escuela, sino proporcionar un marco de práctica unificador que todas las principales tradiciones han adoptado. Su capacidad para integrar el estudio filosófico y la práctica meditativa, el Sutra y el Tantra, proporcionó a la tradición tibetana un camino coherente y holístico hacia la iluminación. Atisa, el maestro que inició la segunda propagación, se convirtió en una fuerza unificadora que proporcionó el corazón y la estructura del budismo tibetano hasta el día de hoy. Si te gusta, dale like y suscríbete. Conclusión. La vida de Atisa Dipankara Srignana es el relato de un viaje extraordinario, el de un príncipe de la opulenta Bengala que lo abandonó todo por una incansable búsqueda de la verdad espiritual. Su misión, respaldada por el sacrificio de un rey, lo llevó a las remotas tierras del Tíbet, donde encontró una tradición en declive y la transformó para siempre. El regalo de Atisa fue doble y profundamente revolucionario. Primero, ofreció el Lamrim, una guía metódica y pedagógica que organizó la totalidad de las enseñanzas de Buda en un camino gradual y accesible para todos. Segundo, proporcionó el Lohong, una serie de prácticas para el entrenamiento de la mente y el corazón, que se centran en el desarrollo de la compasión y la sabiduría en la vida diaria. Estas dos contribuciones, una metodológica y la otra humanística, son el legado perdurable de Atisa. A través de su obra y la diligencia de su discípulo Dromtonpa, Atisa no solo reavivó una tradición, sino que proporcionó un marco fundamental que se convirtió en la base de la práctica en casi todas las escuelas del budismo tibetano. La lámpara que encendió hace casi un milenio sigue brillando, demostrando que el camino a la iluminación, aunque arduo, es accesible para todos, comenzando con la cultivación de una mente disciplinada, un corazón compasivo y el firme compromiso con el bienestar de los demás. Enseñanzas de despedida a Yang Chubo. Amigos, puesto que vosotros ya poseéis un gran conocimiento y un entendimiento claro, mientras que yo no soy más que un ser sin importancia y con poca sabiduría, no es adecuado que me pidáis consejo. A pesar de todo, ya que vosotros, mis queridos amigos, a quienes estimo de todo corazón, me lo habéis rogado, os daré estos consejos esenciales con mi mente inferior e infantil. 1. Amigos míos, hasta que alcancéis la iluminación, el maestro espiritual es indispensable, por lo tanto, confiad en vuestro sagrado guía espiritual. 2. Hasta que realicéis la verdad última, la escucha es indispensable, por lo tanto, escuchad las instrucciones de vuestro guía espiritual. 3. Puesto que no alcanzaréis el estado de Buda con un mero conocimiento del Dharma, esforzaos en la práctica con entendimiento. 4. Evitad aquellos lugares que perturben vuestra mente, y permaneced allí donde vuestra virtud se incremente. 5. Hasta que logréis realizaciones estables, las diversiones mundanas son perjudiciales, por lo tanto, morad en un lugar donde no haya tales distracciones. 6. Evitad los amigos que os hagan aumentar vuestras perturbaciones mentales y confiad en los que os ayuden a incrementar vuestra virtud. Guardad este consejo en vuestro corazón.
7. Puesto que las actividades mundanas nunca se acaban, limitad vuestras actividades. 8. Dedicad vuestras virtudes durante el día y la noche, y vigilad siempre vuestra mente. 9. Puesto que habéis recibido consejos, practicad durante el descanso de la meditación lo que vuestro guía espiritual os haya indicado. 10. Si os adiestráis con gran devoción, recibiréis los frutos de inmediato sin tener que esperar mucho tiempo. 11. Si practicáis de todo corazón de acuerdo con el Dharma, seréis provistos de alimentos y demás necesidades de forma natural. 12. Amigos míos, los objetos que deseáis no dan más satisfacción que beber agua salada, por lo tanto, aprended a permanecer satisfechos. 13. Evitad las mentes altivas, engreídas, orgullosas y arrogantes, y permaneced tranquilos y sumisos. 14. Evitad las actividades que, aun considerándose meritorias, en realidad, son obstáculos para el Dharma. 15. La ganancia y el respeto son los lazos que tienden los maras, por lo tanto, echadlos a un lado como si fueran piedras en vuestro camino. 16. Las palabras de alabanza y celebridad solo sirven para engañarnos, por lo tanto, libraos de ellas como si os sonarais la nariz. 17. Puesto que son efímeros, dejad atrás la felicidad, el placer y los amigos que se logran en esta vida. 18. Puesto que las vidas futuras durarán mucho tiempo, acumulad la riqueza que os asista en el futuro. 19. Tendréis que marchar dejándolo todo atrás, por lo tanto, no os apeguéis a nada. 20. Sentid compasión por los seres más sencillos y, sobre todo, evitad despreciarlos o humillarlos. 21. No sintáis apego por el amigo ni odio por el enemigo. 22. En lugar de tener celos de las buenas cualidades de los demás, imitadlas con admiración. 23. En lugar de fijaros en las faltas de los demás, fijaos en las vuestras y purgadlas como si fueran mala sangre. 24. No contempléis vuestras buenas cualidades, sino las de los demás, y respetad a todos como lo haría un sirviente. 25. Considerad que todos los seres son vuestros padres y madres, y amadlos como si fuerais su hijo. 26. Mantened siempre un rostro sonriente y una mente amorosa, y hablad con sinceridad y sin malicia. 27. Si habláis demasiado y sin sentido, cometeréis numerosos errores. Por lo tanto, hablad con moderación y solo cuando sea necesario. 28. Si os involucráis en actividades sin sentido, vuestras actividades virtuosas degenerarán. Por lo tanto, abandonad las tareas que no sean espirituales. 29. Es una gran necedad esforzarse por realizar actividades que carecen de sentido. 30. Si no conseguís los objetos que deseáis, es por el karma que creasteis en el pasado. Por lo tanto, mantened una mente feliz y relajada. 31. Tened cuidado. Ofender a los seres sagrados es peor que la muerte. Por lo tanto, sed sinceros y honrados. 32. Puesto que toda la felicidad y el sufrimiento de esta vida son el resultado de acciones del pasado, no culpéis a los demás. 33. Toda la felicidad proviene de las bendiciones de vuestro guía espiritual. Por lo tanto, corresponded siempre a su bondad. 34. Puesto que no podéis adiestrar las mentes de los demás mientras no hayáis controlado la vuestra, comenzad por dominar vuestra propia mente. 35. Puesto que, sin lugar a dudas, tendréis que partir sin las riquezas que hayáis acumulado, no cometáis acciones perjudiciales por apego a la riqueza. 36. Las diversiones que distraen carecen de esencia, por lo tanto, practicad la generosidad con sinceridad. 37. Guardad siempre una disciplina moral pura, porque gracias a ella obtendréis belleza en esta vida y felicidad en las futuras. 38. Puesto que el odio abunda en estos tiempos impuros, poneos la armadura de la paciencia, libre del odio. 39. Seguís confinados en el samsara debido al poder de la pereza, por lo tanto, encended el fuego del esfuerzo de la aplicación. 40. Puesto que esta existencia humana se malgasta perdiendo el tiempo con distracciones, ahora es el momento de practicar la concentración. 41. Bajo la influencia de las creencias erróneas no podéis comprender la naturaleza última de los fenómenos, por lo tanto, analizad los significados correctos. 42. Amigos míos, en esta ciénaga del samsara no existe la felicidad, por lo tanto,
trasladaos a la tierra firme de la liberación. 43. Meditad siguiendo el consejo de vuestro guía espiritual y desecad el río del sufrimiento de la existencia cíclica. 44. Contemplad lo que os digo con detenimiento, porque lo que sale de mi boca no son palabras vacías, sino consejos sinceros que os doy de corazón. 45. Si practicáis de este modo, me complaceréis, seréis felices y haréis felices también a los demás. 46. Yo, que soy un ignorante, os suplico que practiquéis estos consejos de todo corazón. Estos son los consejos que el sagrado ser, el venerable Atisa, dio al honorable Yang Chu Bo. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Bienvenidos a Libertad Interior. Nuestra intención, y también nuestro sueño, es crear una comunidad de personas sanas y de libre pensamiento. No importa la edad, sexo, país o religión. Todos tenemos cabida. Nuestro deseo es aprender, reflexionar y compartir. En estos tiempos, más que nunca, debemos aprender, recuperar valores y principios sanos. Debemos trabajarnos, primero, a nosotros mismos para poder predicar con el ejemplo, y así dejarles un mundo mejor a nuestros hijos.